Amigos del von Neumann, nuevamente aquí para continuar con nuestro avance, que corresponde ahora al tema de razones de ángulos en posición normal, y también vamos a ver reducción al primer cuadrante. Empecemos. A ver, miren, para poder calcular razones de ángulos en posición normal, yo debo saber qué cosa es eso. Fíjense, a un ángulo se le llama, se dice que está en posición normal. Algunos le dicen posición estándar, otros le dicen posición canónica. Cualquiera de esos es lo mismo. Profe, ¿qué cosa es eso? Son ángulos que tienen vértice en el origen, coordenada 0, 0, que comienzan a la derecha. Aquí debe estar su lado inicial. Entonces, todo ángulo que tenga vértice en el origen y que empiece a la derecha se le llama así: posición normal, posición estándar o posición canónica. Chicos, si ustedes lo generan en este sentido, el ángulo será positivo. Así se generan los ángulos positivos en posición normal. Y si lo giras así, son ángulos negativos, ángulos en posición normal, pero con valores negativos. Ya sabes que eso se debe al sentido horario y antihorario. Entonces, repito, posición normal, vértice en el origen, comienzan a la derecha. Según como gires, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Espero que no haya ni un problema con eso. Las razones que vamos a calcular solo se calculan para estos, para los que estén en posición normal. Veamos, voy a colocar acá unos cuantos angulitos en posición normal. Por ejemplo, fíjese, este angulito le voy a llamar alfa, a este angulito le voy a llamar beta. Los ángulos en posición normal tienen una característica: el lugar donde acaban, ese es su cuadrante. Por ejemplo, este ángulo alfa, profe, este ángulo está terminando acá, en el primer cuadrante. Entonces se dice que alfa pertenece al primer cuadrante. Este ángulo de aquí le voy a llamar beta. Profe, mire, termina en el segundo. Entonces beta pertenece al segundo cuadrante. El cuadrante del ángulo es el lugar donde acaba. No interesa cómo hayas girado. El lugar donde acaba, ese va a ser su cuadrante. Voy a colocar acá dos arcos negativos. Este es el ángulo que le voy a llamar teta. Profe, el ángulo teta está terminando acá y ese es el cuarto cuadrante. Teta pertenece al cuarto cuadrante. Es negativo, pero pertenece al cuarto cuadrante. A este ángulo le voy a llamar ángulo phi. Este ángulo phi, profe, está terminando acá y esto es el tercer cuadrante. Entonces, el ángulo phi pertenece al tercer cuadrante. Listo, ahí tiene los ángulos en posición normal. No se olvide que el lugar donde termina, ese va a ser su cuadrante. Muy bien, jóvenes. ¿Por qué es importante un ángulo en posición normal? Porque las razones que vamos a calcular solo se calculan para estos, cuando estás en posición normal. Profe, y si no estuviese en posición normal, no se puede, tendrías que buscar otra forma para trabajar. Bien, veamos cómo se calcula. Yo tengo un ángulo teta, fíjese, está en posición normal. No interesa en qué cuadrante esté, las definiciones no cambian nunca. A ver, si tengo un ángulo en posición normal y yo quiero sus razones, ¿qué hago, profe? En el lado final, fíjese, ahí lo he escrito, se lo he escrito para que no haya ningún problema. En el lado final de ese ángulo vas a buscarte un punto conocido. Se dice que un punto es conocido cuando tenga sus coordenadas. ¿Por qué? Porque lo puedo ubicar en el plano, punto conocido. Entonces, si quieres calcular las razones de teta, en el lado final buscas un puntito que sea conocido. Una vez que tienes ese punto, calculas la distancia al origen, que tú ya sabías que se llama radio vector, porque lo vimos en la parte de geometría analítica. Ahora, tú ya sabes que la parte vertical, este segmento vertical se llama ordenada y el segmento horizontal viene a ser la abscisa. Las razones de teta se calculan relacionando estos tres elementos tomados de 2 en 2. Profe, cateto sobre hipotenusa. No, aguanta su coche un ratito. En el plano coordenado ya no hay ni catetos ni hipotenusa. Todo se calcula en función de estos. Pero eso ya no se llaman catetos, se llaman coordenadas. Esto no se llama hipotenusa, se llama radio vector. Entonces, por ejemplo, si quiero el seno, profe, antes era cateto puesto sobre hipotenusa. Muy bien, ahora ya no se dice así. Se dice que el seno es ordenada sobre radio vector. Profe, quiero el coseno era adyacente sobre hipotenusa, ahora no se habla así. El coseno es abscisa sobre radio vector. No interesa en qué cuadrante estés, las definiciones no cambian nunca.
Profe, quiero tangente, divida, ordenada sobre abscisa. Es lo que antes decías, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora se dice ordenada sobre abscisa. Profe, las tres razones que faltan, lo mismo, pues los valores simplemente se invierten. Si inviertes el seno, sale cosecante, radio vector sobre ordenada. Si inviertes coseno, sale secante, radio vector sobre abscisa. Si inviertes tangente, sale cotangente. Esto sería abscisa sobre ordenada. Esta es la forma como vas a calcular razones en el plano coordenado. Ya no se usa catetos, se usa coordenadas. Chicos, dos cosas importantes. Observe que la relación entre la abscisa, la ordenada y el radio vector es una relación pitagórica. Abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado me debe dar radio vector al cuadrado. Profe, ¿qué más? El radio vector es una distancia, ese tiene que ser siempre positivo. En cambio, la abscisa y la ordenada no. Esos siempre son valores que pueden cambiar de signo, depende de en qué cuadrante estés. El punto conocido puede ser cualquiera del lado final menos el origen. O sea, el punto que elijas debe estar acá, pero nunca puedes usar el origen de coordenadas. Eso es lo que te dice esto. El punto que vas a utilizar no puede ser jamás el origen de coordenadas. Las definiciones se aplican para cualquier cuadrante. ¿Ok? Lo que pasa es que en el primer cuadrante más facilito me acuerdo porque lo relaciono con mi teoría de antes, catetos con hipotenusa. Y es importante eso. Pero esto extiéndelo a cualquier cuadrante. Chicos, las razones dependen de las coordenadas. Y las coordenadas cambian de signo dependiendo del cuadrante. Entonces vamos a ver ahora que las razones tienen un signo dependiendo del cuadrante en el cual tú te ubiques. Por ejemplo, si estás en el primer cuadrante, positivas son todas las razones. Profe, ¿por qué? En el primer cuadrante las dos coordenadas son positivas. Si divido puro positivo, es obvio, pues me va a salir positivo. Pero si tú sales del primer cuadrante, ya vas cambiando los signos. Entonces, las razones también cambiarán de signo. Y hay una reglita que te va a hacer recordar los signos de cada uno de las razones, pero en cada uno de los cuadrantes. Eso es así. Mire, colocas primero las iniciales de cada cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto. Cada una de esas letras me indica algo. La letra P significa que positivas son todas, ya te expliqué por qué. Segundo, tercero y cuarto ya no, ya todas no son positivas, solo algunas. Entonces, esta reglita te va a decir quiénes son positivas. Y el que no sea positivo es porque tiene que ser negativo. A ver, veamos. Segundo cuadrante, tercero y cuarto, ¿qué significa? Seno, coseno, tangente. Las tres razones principales, repito, seno, coseno, tangente. Pero cada razón siempre va con su recíproco. Si yo te digo seno, seno va con cosecante. Coseno va con secante. Y tangente va con cotangente. Segundo cuadrante. El seno y la cosecante son valores positivos. Profe, pero ahí faltan 4, chicos, los 4 que faltan ya no, pues. Y los 4 que faltan, si no están acá, tienen que ser valores negativos. Tercer cuadrante comienza con T. Tangente y cotangente, valores positivos. Y los que faltan ahí, que siempre son 4 los que faltan, deben ser cantidades negativas. Cuarto cuadrante comienza con C, significa coseno y secante, valores positivos. Los que faltan deben ser valores negativos. Esa regla te va a decir quiénes son positivos en cada cuadrante. ¿Ok? Repito, segundo, tercero y cuarto, seno, coseno, tangente. Seno, cosecante, coseno, secante, tangente, cotangente. Esos son positivos en el cuadrante. Y los que no están acá, negativos. Si no estás acá, no eres positivo, tienes que ser negativo. No estás acá, eres negativo. No estás acá, eres negativo. Esa regla me permite hacer esta observación. Y eso lo cumplen todos. Toda razón trigonométrica es positiva solo en 2 cuadrantes. Mira, de los 4, 2. En 2 eres positivo y en los otros 2 ya no. Tiene que ser negativo. 2 doses. 2 para positivos y 2 para negativos. Muy bien, esto de acá es nuestra regla de signos, ¿correcto? Veamos ahora para ir avanzando, generalmente todo se basa en estos 2 puntos, ¿eh? Saber calcular razones y saber los signos. Esta regla es fundamental para nosotros, por eso lo hemos complementado con esta observación. Esto de acá nos va a ayudar a complementar el tema. Chicos, ángulos cuadrantales. Yo les he escrito ahí lo que necesito saber de los cuadrantales. Profe, ¿qué necesito saber de los cuadrantales? Primero,
Un ángulo se llama cuadrantal cuando es un múltiplo del ángulo recto. Todo ángulo múltiplo de 90 grados, porque 90 grados es el ángulo recto, a eso se llama cuadrantal. Y se escribe así, ángulo cuadrantal múltiplo de 90, se escribe 90 grados por K. Si quieres hablarme en radianes, 90 grados es pi medios radianes. Entonces sería K por pi medios radianes. Siempre que tú generalices usando una letra, esa letrita se llama parámetro y solo debe tomar valores positivos. Entonces, el ángulo cuadrantal es múltiplo de 90 si quieres hablarme en grados o múltiplo de pi medios si quieres hablarme en radianes. Pero esa letrita solo debe tomar valores enteros, ¿ok? Enteros, si no, no sería múltiplo de 90. ¿Qué más debo saber de los cuadrantales? Ya lo primero, son múltiplos del ángulo recto. Segundo, cuando tú agarras uno de esos ángulos y lo colocas en el plano, lo pones en posición normal, va a ocurrir esto. Mira, ya lo puse acá en posición normal. Ese primero vale 90, 180, 270, 360. Ah, esos son los primeros cuadrantales, claro. Son múltiplos de 90 grados. Cuando tú coloques esos ángulos en el plano, vas a darte cuenta que justito terminan en alguna frontera. Las fronteras se llaman semiejes. Entonces, los ángulos cuadrantales siempre terminan en algún semieje. Por esa razón, se dice que no pertenecen a ni un cuadrante. Profe, ¿por qué? Porque mira el 90, termina en el medio. Y el medio no es ni el primero ni el segundo, está en la frontera. Será común, pero no pertenece a ni uno de los dos. Esa es una característica de los cuadrantales. No pertenecen a ni uno de los cuadrantes, ¿ok? ¿Por qué, profe? Terminan en el límite, en la frontera de los cuadrantes. Muy bien, los principales cuadrantales, chicos, los vamos a colocar acá. El primero de ellos, 90 grados. El segundo sería 180. El que sigue, acá sería 270 grados. Y cuando gires completito sería 360. Esos son los principales y a ellos se les añade el 0. Tú sabes que antes de girar el ángulo valía 0. Ya está. Profe, ¿y estos ángulos qué? ¿Son los únicos? No, hay un montón. Esos son los principales. Profe, ¿por qué hay un montón? Suponte que yo me doy una vuelta y regreso. Estás en la frontera, sigue siendo cuadrantal, pero ya no eres 90. Me doy 2 vueltas y regreso, sigue siendo cuadrantal porque estás en la frontera. Y así puedes regresar 500,000 veces, sigue siendo cuadrantal, pero ya no es 90. El primero es 90 grados, el resto ya no, siguen siendo cuadrantales, o sea, hay un montón, ¿te das cuenta? Igualito por acá y por acá. Entonces, ¿cuántos cuadrantales hay? Profe, hay un montón de ángulos cuadrantales, pero esos son los principales. Ahora, ¿por qué los cuadrantales son tan importantes? Por esto, chicos, por sus razones. Nosotros usamos bastante las razones de los ángulos cuadrantales. Yo debo saber cuánto vale seno, coseno, tangente de 90, de 180, de 270. Profe, pero es un montón. Ya sé, pues no te vas a matar aprendiéndote eso de memoria. Eso no se hace. Siempre buscamos una reglita para ayudarnos a recordar. A esa regla se le llama así, la regla de Loyonin-Yononi. Repito, para recordar las razones de los cuadrantales se usa la regla de Loyonin-Yononi. Profe, el Loyonin-Yononi, ¿qué tiene eso? Tiene 6 letras, pues, hijo. Y cada letra me representa el valor de una razón. En el orden natural, la primera letra será el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Igual, si vas a usar esto, la primera letra es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Profe, ¿cómo funciona? Tranquilo. Ahorita le explico, simplemente te estoy diciendo, esos nombrecitos se usan porque tienen 6 letras y nos van a ayudar a recordar las razones. A ver, comencemos. Mira, tú sabes que solo existen 2 tipos de cuadrantales, los que acaban en el eje X y los que acaban en el eje Y. Y aquí lo estás viendo, ¿no? O estás en el eje Y o estás en el eje X, porque esas son las fronteras, esos son los cuadrantales. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar así, cuadrantales del eje X, cuadrantales del eje Y. Y esa va a ser nuestra forma de hablar de los cuadrantales. Jóvenes, todo cuadrantal que acaba en el eje Y, sus razones se van a calcular con este nombre. En el eje Y, las razones se calculan con ese nombre, empieza con I, Yononi. Ahí están las razones de todos los que están acá. Obvio que cada letra me representa un número. La letra I, al que le toque la letra I, significa que su valor es 1. Al que le toque la letra O, su valor será 0.
Profe, al que le toque la letra N quiere decir que ese valor no existe. La letra O significa que el valor es 0, la letra N, ese valor no existe, y la letra I significa que el valor es 1. Solo una salvedad. Si el ángulo estuviese arriba, o sea, si el ángulo que vas a calcular está arriba, todas las razones las vas a poner con signo positivo porque estás arriba. Y si el ángulo estuviese abajo, estás en el eje Y, si estuviese abajo, las razones los pones con signo negativo, o sea, los valores con signo negativo. Profe, y para el eje X, si el ángulo está en el eje X, se usa el otro nombre, pues. Por eso se llama la regla de lo Yonin-Yononi. El Yononi se usa para los que están en el eje Y. Todo aquel que caiga en el eje Y, sus razones se calculan con esto. Y todo aquel que está en el eje X, sus razones se calculan con el Oyonin. Lo mismo que te dije arriba. Profe, la letra O significa que ese valor debe ser 0, la letra I es 1, la letra O es 0, la letra N no existe. No existe. La letra I vale 1 y no existe ese valor. Listo. Lo mismo que te dije para el eje Y. Si tu ángulo está a la derecha, los valores los vas a colocar positivos. Y si tu ángulo está a la izquierda, los valores los colocas negativos. Ahorita les haré un ejemplito para que vean cómo funciona. Supongamos que yo les digo, chicos, tengo 90 grados. Ah, profe, 90 grados estaba arriba, acá está 90. Entonces, estos son los valores para 90. Este será su seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 90 grados. Y los voy a poner positivos porque estás arriba, pues todos los valores, pues ya me lo sé. No me sabré de memoria uno por uno, pero si necesito, ahí está calculadito. O sea, no te vas a matar recordando, sino con esa regla tú vas a calcular. Lo que necesites vas a reemplazar. No sabrás de memoria, pero puedes calcularlo, sin fallar. Listo, acá. Profe, y si quiero de 270, mira, si estás en el eje Y, síguelo. Si estás acá, los valores no cambian, son los mismos, pero ya no los vas a poner positivos, pues los pones negativos nada más. Son los mismos valores, pero con signo negativo. A esto se llama razones de los cuadrantales. Con eso hemos matado un montón de cosas, chicos. No te voy a poner un cuadrazo para que te lo aprendas de memoria, pues eso no se hace. ¿Ok? Busquen una forma, les estoy dando una forma para que ustedes trabajen rapidito y tranquilos. Chicos, para terminar el tema, porque es la parte final del tema, dense cuenta, no hay nada del otro mundo, pero en aplicaciones sí tiene un montón. Fíjense, ángulos coterminales. Dos ángulos se van a llamar así, coterminales, cuando usted vea esto, que comienzan juntos y terminan juntos. Esa es la característica. Mira, los dos comienzan abajo, los dos terminan arriba. Cada vez que veas parejas de ángulos con esa característica, que comienzan y terminan juntos, a eso se les llama coterminales. A ver, mira esta pareja de abajo. También comienzan y también terminan juntos. Entonces, estas dos parejas son ángulos coterminales, porque cumplen que comienzan y terminan juntos. Profe, ¿y qué propiedades tienen? Ahorita vemos. Primero, estos son coterminales en el mismo sentido, porque los dos están girando así. Coterminales en el mismo sentido, pero también pueden estar en sentidos contrarios. Eso no interesa. Lo que sí interesa es que comiencen juntos y que terminen juntos. Profe, y si giran así, se llamarán coterminales en sentidos opuestos. Entonces ya sabes quiénes son coterminales. Ángulos que comienzan y terminan juntos. Propiedades de los coterminales. Estos de acá son importantes por las dos propiedades que cumple, que ya se las escribí ahí, se las voy a explicar. Mira, si yo tengo dos ángulos que son coterminales, ¿qué es lo que se va a cumplir, profe? Dos propiedades. Primera propiedad, si tú los restas, su diferencia me debe dar siempre un número entero de vueltas. Ya está. ¿Cómo es eso? Agarras el ángulo alfa y tú le restas el ángulo teta, o sea, su resta, su diferencia me debe dar número entero de vueltas. Ya está. A eso se le llama propiedad de los coterminales. Primera propiedad de los coterminales. Su diferencia, número entero de vueltas. Esta letrita acá es un número entero. Por eso te decía, la diferencia, número entero. Ah, acá es entero, número entero de vueltas. Segunda propiedad y última que tienen los coterminales. Profe, ¿cuál es? Que sus razones serán respectivamente iguales. ¿Qué significa eso de respectivamente? O sea, es la misma razón. Si quiero el seno de alfa, igual seno de teta.
Coseno de alfa igual coseno de teta, pero siempre y cuando sean ángulos coterminales. Entonces escribiremos nuestra segunda propiedad y última de los coterminales. Las razones del ángulo alfa serán las mismas razones, pero de teta, porque son ángulos coterminales. Muy bien, chicos, esta es nuestra primera parte teórica y vamos a darle aplicaciones ya en los problemitas, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con nuestro avance. Ahora vamos a ver lo que se llama reducción al primer cuadrante. ¿Qué es eso, profe? Veamos. Aquí ya tenemos diagramado lo que les voy a explicar. ¿Qué cosa es la reducción al primer cuadrante? Primero es un proceso que nos va a permitir relacionar las razones de un ángulo cualquiera. Cuando te digo un ángulo cualquiera, no interesa de qué valor sea, a eso se llama ángulo de cualquier magnitud. Entonces, la reducción consiste en relacionar razones de ángulos de cualquier magnitud, de cualquier tamaño, de cualquier valor, con las razones de los ángulos agudos. Ah, profe, razones de un ángulo cualquiera con razones de agudos. Tienes que aprender a relacionar eso. Y los agudos están en el primer cuadrante. Por eso es que se llama así, reducción al primer cuadrante. Tu proceso no termina mientras tú no estés en el primer cuadrante. Y para eso hay varios casos. Nosotros vamos a manejar los 3 casos de reducción en forma rápida. Primer caso, reducción para ángulos positivos menores que una vuelta. Profe, ¿qué significa eso? Que el ángulo debe estar entre 0 y 360. De 0 a 360, esa es la primera vueltita. Eso es lo que más se utiliza en problemas. Y para eso tenemos 2 métodos. El primer método se llama método del ángulo de referencia y el segundo se llama método del desdoblamiento. A ver, este de acá es bien práctico, es uno de los más simples que hay y dice así: las razones trigonométricas de cualquier ángulo que esté entre 0 y 360 se calculan de esta manera. Serán iguales, las razones de cualquier ángulo serán iguales a la misma razón, miren, la misma razón, pero de su ángulo de referencia. Repito, las razones de cualquier ángulo que esté entre 0 y 360 será igual a la misma razón, pero de su ángulo de referencia. Profe, adelante hay un signo. Ojo, lo dijimos bien. Adelante va un signo. Ese signo depende de mi ángulo inicial. Profe, ¿qué cosa es teta? Teta es el ángulo que yo quiero reducir. ¿Y qué cosa es esto? Teta ref. Esa es la referencia del ángulo teta. El signo depende de dónde esté teta. Según el cuadrante de teta, yo sabré el signo. Obviamente también este es importante. Entonces, las razones de cualquier ángulo serán iguales a la misma razón, pero de su ángulo de referencia, con el signo que corresponde al ángulo inicial. ¿Quién es mi ángulo inicial? El ángulo que quiero reducir. Profe, ¿y eso de referencia? Eso depende de dónde esté teta. Y para eso te he puesto acá algunos alcances. A ver, chicos, si mi ángulo teta, o sea, mi ángulo inicial está en el segundo cuadrante, entonces su ángulo de referencia será el suplemento. Ejemplo, si mi ángulo teta fuese 120, su referencia sería 60, suplemento. Si mi ángulo es 135, su referencia será el suplemento, 45. Si mi ángulo está en el tercer cuadrante, profe, ¿la referencia quién sería? Sería lo que excediste a 180. ¿Cómo se calcula eso? Repito, si mi ángulo está en el tercer cuadrante, la referencia será lo que excediste a 180. Eso se llama exceso de teta sobre 180. Esto se entiende así, mira, ve. Si estás en el tercero, es porque tu ángulo teta ya se pasó de 180 o no. Ya excedió a 180. Este es el ángulo de referencia, lo que excediste a 180. Eso se llama exceso de teta sobre 180. Listo. ¿Y cómo se calcula eso, profe? Quitándole 180, pues. Por ejemplo, ¿no? Yo te doy 200 grados, está en el tercer cuadrante. Entonces la referencia será lo que excedió a 180. Dime 200, ¿en cuánto excedió a 180? En 20. ¿Y cómo lo calculas? 200 menos 180. O sea, ¿en cuánto excediste? Calcúlalo quitándole 180. Si mi ángulo está en el cuarto cuadrante, profe, ahí ¿quién va a ser la referencia? Es lo que le falte a teta para que complete una vueltita. Mira, si tu ángulo inicial, cuando te digo teta, me refiero al ángulo inicial, al ángulo que vas a reducir.
Si mi ángulo está en el cuarto cuadrante, la referencia será lo que le falte a teta para que complete una vueltita. Profe, cuarto cuadrante, por ejemplo, 300 grados. Si teta es 300 grados, su referencia será lo que le falta para completar 360, que es una vuelta. La referencia será 60. Te doy 320, la referencia será 40, lo que le falta para que complete una vueltita. Entonces le vuelvo a repetir, si mi ángulo está en el segundo, se usa la misma razón, pero con el suplemento, porque la referencia en el segundo es el suplemento. Si mi ángulo está en el tercero, usas la misma razón, pero la referencia será lo que excedió a 180, y eso se calcula quitándole 180. Si mi ángulo está en el cuarto, la referencia será lo que le falte a tu angulito para que complete la vuelta entera. Muy bien, chicos, a eso se llama regla del ángulo de referencia o método del ángulo de referencia. Ahora, hay muchos problemas donde tú vas a ver que el ángulo ya está desdoblado. ¿Y cómo hago con eso, profe? Hay dos reglitas, chicos. ¿Saben por qué hay dos reglitas? Porque solo existen dos tipos de cuadrantales. Cuadrantales del eje X y cuadrantales del eje Y. Por eso es que solo vamos a manejar dos reglas. A esto se le llama método del desdoblamiento, pero lo vas a usar cuando veas que el ángulo ya está desdoblado. Tú ya no vas a desdoblar nada. Con esto vas a trabajar. Jóvenes, si yo veo un angulito que está desdoblado así, usando cuadrantal del eje X. Si yo veo un cuadrantal del eje X, mira, ve. Ojo. Esto de acá se usa cuando veas que el ángulo que vas a reducir ya está desdobladito usando cuadrantales. Si veo que usaron un cuadrantal del eje X, mira, la razón inicial no se altera. Se queda la misma razón con el ángulo final. Esto de acá se llama cuadrantal. Siempre el cuadrantal va primero. Esto se llama ángulo final. Entonces, si yo veo que usaron un cuadrantal del eje X, la razón no se altera. Se queda la misma razón, pero con el ángulo final, alfa. Profe, ¿y el signo más, menos? No, eso nunca va a ser así. El signo depende de tu ángulo inicial. Si mi ángulo inicial está, supongamos, tercer cuadrante, y acá tengo un seno. Profe, seno en el tercero, negativo. Coseno en el tercero, negativo. Tangente en el tercero, positivo. Entonces el signo depende de mi ángulo inicial y de este también, el que lo está afectando. Entonces, no te olvides, si yo veo que el ángulo tiene un cuadrantal del eje X, la razón no se va a alterar. Ese cuadrantal no altera la razón. Pero si yo veo que ahí adentro hay un cuadrantal del eje Y, mira la razón inicial. Ya no sale igualita, profe. ¿Qué cosa es esto? Eso se llama la corrazón. Entonces, los cuadrantales del eje Y cambian la razón inicial por la corrazón. Ejemplo, si tuviera un seno, cambiará a coseno, pues. Si tengo tangente, cambiará a cotangente. Y si tengo secante, cambiaría a cosecante. Eso se llama cambiar razón por corrazón. Entonces, los cuadrantales del eje X nunca van a alterar la razón. Antes que siga, ¿quiénes son los cuadrantales del eje X? 180 y 360. Si tú ves esos dos, la razón jamás va a cambiar. Profe, cuadrantales del eje Y, ¿quiénes son los que están en el eje Y? Pues 90 y abajo estaría 270. Esos cambian la razón por la corrazón. Entonces, cuadrantales del eje X no alteran la razón. Cuadrantales del eje Y cambian tu razón inicial, pero no lo cambian por cualquiera. Cambian la razón por la corrazón. Y no te olvides que el signo de la reducción siempre va adelante. Ese signo depende de mi ángulo inicial. Repito, depende de mi ángulo inicial. Según el cuadrante, yo sabré qué signo va a tener esa reducción. Estos, chicos, son los dos métodos que se usan para reducir ángulos que van de 0 a 360. Se llama positivos y menores que una vuelta. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es más de una vuelta? Más de una vuelta, o sea, de 360 hasta el más infinito. Para eso hay una regla bien práctica que dice así. Si el ángulo es mayor que una vuelta, ¿qué hago, profe? Agarras a ese ángulo y lo desdoblas en función de las vueltas que tenga. Repito, si el ángulo es mayor que una vuelta, ¿cómo le hago la reducción? Primero desdoblas el ángulo, indicando cuántas vueltas tienes y cuánto queda. La regla dice así, las vueltas no se utilizan. Las vueltas nunca alteran las razones trigonométricas. Entonces trabaja solo con el ángulo alfa.
Ah, profe, entonces lo único que voy a hacer es quitarle las vueltas y te quedas con el ángulo que va a sobrar. Repito, cuando el ángulo es más de una vuelta, lo desdoblas, le quitas la vuelta y trabajas con lo que queda. Mira, la razón no cambia. Adelante no hay signo, no hay nada, profe. Lo único que vas a hacer que es quítale las vueltas que no se utilizan. Y te explico por qué las vueltas no se utilizan, pues. ¿Qué significa dar vueltas? Que estás que giras como loco y sigues ahí mismo, como si no hubieras girado nada. Por eso es que solo se utiliza ese angulito final. Así hayas dado 200.000 vueltas, tú sigues ahí, como si ni siquiera hubieras empezado. Por eso es que las vueltas no se utilizan. Se pueden quitar las vueltas y nunca se alteran las razones. Muy bien, ahora el problema sería, profe, ¿y cómo voy a hacer yo para desdoblar el angulito? Ahí te he puesto la observación. Para desdoblar el ángulo en función de las vueltas que contenga, o sea, tú desdoblas, pero en función de cuántas vueltas tiene, ¿no? Eso se llama, eso se dice así, en función de las vueltas que contenga. ¿Qué se hace? A ese ángulo divídalo entre una vuelta, porque la división me dice cuántas veces lo va a contener. Si el ángulo es más de una vuelta, divídalo entre una vuelta. Esa división me va a dar un cociente entero. Profe, si sale decimales, no, entero. Y cuando tú hagas tu división, esto por esto sale K vueltas, o no, perdón, N vueltas. Ya está. Luego haces la diferencia y me va a quedar el residuo. En este caso el residuo es alfa. Profe, ¿qué? ¿Eso ya lo desdobló? Claro, sí, esa es aritmética elemental, chicos. Ustedes saben que el dividendo es divisor por cociente más residuo. Entonces, ese ángulo sería una vuelta por n, eso sería n vueltas más el residuo que vale alfa. Y mira, quedó desdobladito, como yo te había puesto acá, mira. N vueltas. Ah, ¿cómo sale eso? Haciendo una división, papá. Es al toque elemental, mi querido Guasón. Muy bien. Entonces, no se olvide de eso, pues. Cuando el ángulo es más de una vuelta, quítale las vueltas que no se utilizan. Ya te dije por qué no sirven las vueltas, porque es regresar siempre al mismo lugar, como si no hubiéramos girado nada. Muy bien, y para hacer el desdoblamiento haces tu división. Si el ángulo es chiquito, ¿ya para qué vas a dividir? Más vas a demorar dividiendo. Por ejemplo, te doy 400 grados. Profe, 400 grados al ojo nada más es una vuelta más 40. No voy a estar dividiendo para saber 400 grados. 800 grados tiene dos vueltas, que es 720. Y me va a quedar 80. ¿Para qué hacer divisiones ahí? La división se hace cuando el ángulo es muy grande ya. Ahí haces tu división. Chicos, para terminar con esta partecita de reducción al primer cuadrante. ¿Qué ocurre ahora, profe, si el ángulo es negativo? Porque los dos casos iniciales es para ángulos positivos. Si tú ves ángulos negativos, se aplica esta regla. Y esta regla dice lo siguiente. Cuando veas ángulos negativos, el signo sale. Repito, el signo sale menos para el coseno y la secante. Mira, este menos no salió y también desapareció. ¿Qué pasó, profe? El coseno absorbe el signo. El coseno y la secante absorben el signo. Mira, ni lo dejó adentro ni salió. En cambio, para el resto, el menos que estaba adentro sale. El menos que estaba adentro sale. Ah, profe, entonces, ¿para quiénes sale el signo? Para todos, menos para dos. Menos para el coseno y para la secante. Se dice así, esos dos absorben el signo. Y esta observación final se refiere a lo que te expliqué hace un ratito. Las vueltas no alteran las razones. O sea que si a un ángulo yo le sumo vueltas o le resto vueltas, sus razones jamás se van a alterar. Eso se entiende así. Si yo tengo las razones de teta y a ese ángulo teta le sumo vueltas o a ese ángulo teta que tenías inicialmente le resto vueltas, las razones, mira, no se alteran, quedan igualitas. Entonces, las vueltas nunca te alteran las razones trigonométricas. A un ángulo le puedes sumar vueltas, le puedes restar vueltas y sus razones jamás van a cambiar. ¿Ok? Muy bien, jovencitos, a esto de acá se le llama reducción al primer cuadrante. Ya estamos listos para comenzar con problemitas. Muy bien.